Hola, mi nombre es Silvia Yurixi Pérez Campos, alumna de la licenciatura en Terapia Ocupacional de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPJO, curso del tercer semestre del grupo A, y hoy les hablaré acerca del consumo de oxígeno, concepto, bases fisiológicas y aplicaciones. Bueno, ¿y qué es el VO2 o consumo de oxígeno? Es el volumen de oxígeno que el cuerpo consume y que está relacionado con el metabolismo de cada persona, según sus condiciones fisiológicas, si la persona se encuentra en estado de reposo o haciendo alguna actividad física. Va a variar en función del sexo, de la edad de la persona y de su superficie corporal. Bueno, y ahora hablando del metabolismo basal, esa es la cantidad de oxígeno que una persona consume en situaciones fisiológicas de estado absoluto. Corresponde a 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso corporal por minuto. Esto va a tener el valor de un MIT. Entonces podemos decir que un MIT es la unidad de medida de índice metabólico que va a corresponder a lo ya mencionado. Es el consumo mínimo que el organismo necesita para mantener sus constantes vitales. Por ejemplo, cuando decimos que una persona está haciendo un ejercicio a una intensidad de 10 MITs, significa que esta persona está ejerciendo una intensidad 10 veces mayor a lo que haría en estado de reposo. Entonces hablamos que a mayor demanda, mayor consumo de oxígeno. Todos los componentes del sistema de absorción y transporte del oxígeno van a determinar el VO2 y, según la ecuación de Phi, se puede expresar de la siguiente manera, en donde el primer factor, que es el gasto cardíaco, implica a la función cardíaca del individuo. El segundo factor es la diferencia entre el contenido arterial y el contenido venoso de oxígeno. En este factor participan numerosas funciones fisiológicas. El contenido arterial de oxígeno presente en el aire atmosférico y que atraviesa la membrana alveolo-capilar, y de la concentración de hemoglobina en la sangre y del número de Matías, mientras que el contenido de oxígeno en la sangre venosa varía en función de cuánto oxígeno ha abandonado la sangre para difundir a los tejidos. El oxígeno es transportado de dos formas. La primera, disuelto en solución, y la segunda, en combinación reversible con la hemoglobina. El oxígeno disuelto constituye solo una pequeña fracción del contenido total de oxígeno de la sangre y está en directa relación con la presión parcial de oxígeno. Hablamos de la ley de Henry. Bueno, cuando la presión parcial del oxígeno es alta, como en los capilares pulmonares, el oxígeno se va a unir con la hemoglobina. En cambio, cuando esta presión parcial del oxígeno es baja, como en los capilares tisulares, el oxígeno se libera de la hemoglobina. Entonces, con lo mencionado anteriormente, alrededor del 97% del oxígeno es transportado de los pulmones a los tejidos en combinación con la hemoglobina, y el 3% restante llega a los tejidos disueltos con agua y células del plasma. Bueno, para calcular el volumen máximo del consumo de oxígeno, algunos entrenadores utilizan el test de Cooper, que es muy simple. Solo se tiene que correr a la máxima velocidad durante 12 minutos sin parar. Para realizar este esfuerzo hay que estar en buenas condiciones físicas y haber realizado un chequeo médico previo. El cálculo del volumen máximo del consumo de oxígeno mediante la espirometría se realiza a través de un ergoespirómetro. La espirometría consta de una serie de pruebas respiratorias sencillas, bajo circunstancias controladas, que miden la magnitud absoluta de las capacidades pulmonares y los volúmenes pulmonares, así como la rapidez con la que estos pueden ser movilizados. Existen dos tipos fundamentales de espirometría, la simple y la forzada. Se conoce como curva de disociación de la hemoglobina, que surge al representar el porcentaje de saturación de CO2 de la hemoglobina en función de la presión parcial del oxígeno. La curva muestra un aumento progresivo del porcentaje de hemoglobina con oxígeno a medida que aumenta la
presión parcial del oxígeno sanguíneo. Los 4 factores que desplazan la curva de disociación del oxígeno de la hemoglobina hacia la derecha son aumento de la concentración de hidrogeniones, aumento de CO2, aumento de la temperatura y el aumento de DPG. Bueno, al inicio mencioné que era el VO2, pero ahora, ¿qué es el VO2 máximo? Bueno, es la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar y consumir en un tiempo determinado. Es decir, el máximo volumen de oxígeno que nuestro organismo puede transportar y metabolizar. También se denomina capacidad aeróbica. Es la manera más eficaz de medir la capacidad aeróbica de un individuo. Cuanto mayor sea su VO2 máximo, mayor será la capacidad cardiovascular. Este parámetro puede ser muy dispar en los individuos y dependerá del rendimiento de cada uno de ellos. Por ejemplo, las personas sedentarias son aquellas que practican algo de deporte o realizan ejercicio físico de vez en cuando. Las personas deportistas van a ser aquellas personas que en algún momento empezaron a realizar deporte, tienen un consumo máximo de oxígeno alrededor de 55 a 65 mililitros de oxígeno por kilogramo y por minuto. Los deportistas de resistencia pueden tener un consumo máximo de oxígeno desde los 65 hasta los 85 mililitros de kilogramo por minuto. Y bueno, en los atletas, como referencia para evaluarlos, se usan los rangos tomados de la tabla de Astrat. Pobre de 30 a 35, regular 35 a 40, buena de 40 a 45, muy buena de 45 a 50, excelente de 50 a 55 y excepcional mayor de 55.